Un atento saludo para mis estudiantes de grado noveno. El día de hoy vamos a tratar el tema de volumen de cuerpos geométricos. ¿Quién les habla? Docente Omar Javier Alvarado Ortiz. Bien. En la figura vemos un cubo. Un cubo tiene tres dimensiones que podemos especificar o nombrar como ancho, largo y alto. Si decimos que las dimensiones de esas medidas son de ancho 5 centímetros, de largo 5 centímetros y de alto 5 centímetros, tendríamos que el volumen es multiplicar el ancho por el largo por el alto. Tendríamos 5 por 5, 25 por 5, 125 centímetros cúbicos. Es decir, que para llenar este espacio que ocupa este cubo, necesitaríamos 125 cubos pequeños de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, como vemos en la figura. En esta primera capa hay 5 por 5, 25 cubitos. En la siguiente capa otros 25 cubos, serían 50. La siguiente otros 25 cubos, serían 75. Otros 25 serían 100. Y otros 25 cubitos serían 125 cubitos de 1 centímetro cúbico para ocupar este espacio. A eso se refiere el volumen. Y el cubo es un hexaedro regular, que es un poliedro regular limitado por 6 caras cuadradas congruentes. Además de ser un hexaedro, puede ser clasificado también como paralelepípedo recto y rectangular, pues todas sus caras son cuadradas y paralelas 2 a 2. Bien, vamos a recordar las unidades que utilizamos para medir longitudes, áreas y volúmenes en este sistema internacional. Longitud es una magnitud física que expresa la distancia entre dos puntos y cuya unidad en nuestro sistema internacional de unidades es el metro. Como podemos ver en esta diapositiva, acá tenemos la unidad principal, que es el metro. Y para nuestro sistema internacional de medición de longitudes, entonces utilizamos los submúltiplos del metro, que son decímetro, centímetro y milímetro. Y los múltiplos, es decir, las unidades mayores al metro, serían decámetro, hectómetro y kilómetro. Bien, recordemos que para convertir unidades en nuestro esquema para medir longitudes, entonces por cada unidad que nos desplacemos a la derecha vamos a multiplicar por 10. Y por cada unidad que nos desplacemos hacia la izquierda vamos a dividir entre 10. Nuestro sistema internacional, pues uno de los instrumentos que utilizamos en la vida cotidiana es nuestra regla, que utiliza los centímetros, y cada centímetro lo divide en 10 partecitas más pequeñas que equivalen a 1 milímetro. Bien. Entonces vamos a acordarnos de cómo hacemos conversiones en unidades de longitud. Entonces, por ejemplo, si tienes 5 metros y los quieres convertir a centímetros, entonces contamos un espacio, dos espacios. Por cada espacio, como vamos a la derecha, vamos a multiplicar por 10. Entonces, un espacio por 10, otro espacio por 10. Es decir, que iríamos a multiplicar por 100. 10 por 10 es 100, multiplicamos 5 por 100, es decir, le agregamos 2 ceros. Y tenemos que 5 metros equivalen a 500 centímetros en nuestras unidades de longitud. Bien, ahora vamos a convertir 5000
decímetros los vamos a convertir a hectómetros. Entonces contamos 1 espacio, 2 espacios, 3 espacios. Por cada espacio que recorremos hacia la izquierda, vamos a dividir entre 10. Eso quiere decir que vamos a dividir entre 1000. 5000 lo vamos a dividir entre 1000. 5000 dividido entre 1000 y nos queda, cancelando ceros, nos queda que es 5. Entonces, ¿qué? 5000 decímetros equivalen a 5 hectómetros. Y ya tenemos la respuesta. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a transformar 30 kilómetros a milímetros. Entonces contamos 1 espacio, 2, 3, 4, 5, 6 espacios. Por cada uno multiplicamos cuando vamos hacia la derecha por 10. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Es decir, al número 30 le vamos a agregar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Y tenemos que 30 kilómetros equivalen a 30 millones de milímetros. Y hemos recordado las unidades de longitud y cómo hacer las conversiones entre las diferentes unidades. Ahora vamos a recordar el área. Entonces, la definición es una magnitud física que se refiere a la cantidad de unidades cuadradas que contiene una superficie plana y cuya unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades es el metro cuadrado. Entonces recordemos que cuando hablamos de áreas, hablamos de dos dimensiones, es decir, de unidades cuadradas. Entonces vamos a tener las unidades, la unidad básica que sería el metro cuadrado, que sería un cuadrado de 1 metro por 1 metro. Un decímetro cuadrado sería un cuadrado de 1 decímetro por 1 decímetro. Un centímetro cuadrado sería un cuadrado de 1 centímetro por 1 centímetro, como el que tenemos acá en la figura. Entonces, si vamos a calcular el área de una superficie plana o de una cara, tenemos que calcular cuántas unidades cuadradas de la unidad que escogemos contiene esa figura plana. Entonces, si escogemos como unidad de medida de área una unidad cuadrada de 1 centímetro cuadrado y vamos a calcular el área de esta figura, tendríamos que decir que el área es cuántas veces cabe este cuadrado dentro de esa superficie. Entonces tenemos 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces, 8 veces. Es decir, el área de este rectángulo es 8 centímetros cuadrados. Y cuando hablamos de áreas, para hacer conversión de unidades, entonces cuando nos desplazamos hacia la derecha, multiplicamos por 100. Cuando nos desplazamos hacia la izquierda, dividimos por cada espacio entre 100. Vamos a hacer unos ejemplos, vamos a convertir unidades de área. Entonces, vamos a decir que tenemos 30 metros cuadrados y los vamos a convertir a hectómetros cuadrados. Entonces, por cada espacio en unidades de área vamos a dividir entre 100. Entonces, dividido entre 100, dividido entre 100. Entonces, tenemos el 30 y lo vamos a dividir entre 100 por 100, me da 10.000. Son 4 ceros, entonces me quedó 10.000. Recordemos que cuando vamos a hacer esta división entre un múltiplo de 10, entonces primero cancelamos ceros, un 0, un 0. Después lo que vamos a hacer es
por cada cero que cancele en el denominador, voy a correr una cifra decimal en el numerador. Entonces, cancelo un 0, corro la cifra decimal, un espacio, y agregaría aquí un 0. Cancelo otro 0 y tenía la coma acá, me quedaría la coma acá y el 0. Cancelo otro 0 y me quedaría el 0 y la coma acá. Es decir, que cancelé un 0 con este 0. Por un 0 que cancelé acá, corrí el punto decimal acá. Por otro 0 que cancelé, corrí el punto decimal acá. Y por el último 0 que cancelé, corrí el punto decimal acá. Es decir, que la respuesta es 0,003 hectómetros cuadrados. Muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a convertir 5.325 hectómetros cuadrados a centímetros cuadrados. Entonces, por cada espacio vamos a multiplicar por 100. Por cada espacio multiplicamos por 100. Entonces, aquí multiplicamos por 100, por 100, por 100 y por 100. Entonces tendríamos 5.325, 5.325 y aquí queda 2, 4, 6, 8 ceros, seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. Contamos de a 3, 3, 3 y nos quedó 532.500 millones de pesos. 532.500 millones de centímetros cuadrados, perdón. 532.500 millones de centímetros cuadrados. Es decir, que 5.325 hectómetros cuadrados equivalen a 532.500 millones de centímetros cuadrados. Listo, ahora vamos a convertir, para seguir repasando, vamos a convertir 3.921 decímetros cuadrados a kilómetros cuadrados. Entonces, 1, 2, 3, 4 espacios. Entonces dividimos por cada espacio entre 100, 100, 100 y dividido entre 100. Es decir, que vamos a dividir entre 1 seguido de 2, 4, 6, 8 ceros. Entonces, este número 3.921 lo vamos a dividir entre 1 seguido de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros, que sería punto 100 millones. 321 dividido en 100 millones. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que por cada cero que cancele vamos a correr una cifra decimal hacia la izquierda. Entonces, cancele 1, va el punto acá. Cancele otro, va el punto acá. Cancele otro, va el punto acá. Cancele otro, agrego un 0, va al punto acá. Cancele otro, agrego otro 0, va al punto acá. Otro 0, el punto acá. Otro 0, agrego otro 0, el punto acá. Otro 0, agrego otro 0 y el punto acá. Es decir, que la respuesta es 0.0003921 kilómetros cuadrados. Muy bien. Hemos repasado conversión de unidades de área. Vamos para el volumen. Volumen, magnitud física, que se refiere a la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo geométrico medida como
cuántos cubos son necesarios para ocupar dicho espacio de ese cuerpo, y cuya unidad de medida en el sistema internacional es el metro cúbico. Entonces, acá tenemos en una dimensión metro lineal, distancia de un punto a otro punto, un metro lineal que es longitud. Área se refiere a la cantidad de unidades cuadradas que contiene una superficie plana. Entonces, un metro cuadrado es un cuadrado de un metro por un metro por un metro por un metro. Eso es un metro cuadrado. Un cuadrado de un metro. Ahora, cuando hablamos de volumen, entonces vamos a hablar de unidades que se representan como cubos. Un metro cúbico es un cubo que tiene la medida de un metro por un metro por un metro. Entonces, hablamos de una dimensión, dos dimensiones y tres dimensiones. Y en volumen, entonces vamos a tomar como unidad de medida el metro cúbico. Y tiene como unidades más pequeñas el decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico, y unidades mayores el decámetro cúbico, el hectómetro cúbico y el kilómetro cúbico. Y acordándonos de cómo hacemos las conversiones, cuando vamos hacia la derecha vamos a multiplicar por 1000. Cuando vamos hacia la izquierda vamos a dividir entre 1000. Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Por ejemplo, si tengo 2.5 metros cúbicos y los voy a convertir en centímetros cúbicos, entonces por cada espacio vamos ahora a multiplicar por 1000 y por 1000. Eso nos indica que queda 2.5 multiplicado por 1.000.000. Pero como tenemos el punto 5, entonces al multiplicar por el primer cero, corremos la cifra decimal a 25 y nos queda agregarle 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que ese número sería 2.500.000 centímetros cúbicos. 2.5 metros cúbicos equivale a 2.500.000 centímetros cúbicos. Muy bien, ahora vamos entonces a convertir. Vamos a convertir 325 decímetros cúbicos, vamos a convertirlos a hectómetros cúbicos. Entonces, 1, 2, 3 espacios. Por cada espacio vamos a dividir entre 1000. Entonces me quedaría 325.925. Lo vamos a dividir entre 1 seguido de 9 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ceros. Bien, como acá no tenemos ceros en el numerador, entonces ponemos el punto y por cada cero que cancele voy a correr una unidad hacia la izquierda el punto. Entonces, un 0 acá, otro 0 aquí, otro 0 acá, otro 0 acá, otro 0 acá, otro 0, entonces acá me toca agregar un 0, otro 0, entonces acá agrego otro 0 acá y agrego otro 0 y otro 0 acá y agrego otro 0. Es decir, que 325.925 decímetros cúbicos equivale a 0.000325.925 hectómetros cúbicos. Muy bien.
Entonces ya pues hemos estado acordándonos de cómo hacemos estas conversiones en cuanto a unidades de área de nuestro sistema métrico decimal. Bueno, y una última, entonces vamos a convertir 129 decámetros cúbicos a milímetros cúbicos. 1, 2, 3, 4. Por cada espacio multiplicamos por 1000. Y por 1000 nos queda 129 seguido de 6 y 6, 12 ceros. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí el punto, aquí el punto, aquí el punto. Y nos quedan 6 ceros y 6 ceros. 6 ceros son millones, 12 ceros son billones, 129 billones de milímetros cúbicos. Y ya hemos repasado entonces las unidades de volumen. Vamos ahora con las unidades de capacidad. Recordemos que volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y se mide en la cantidad de cubos que son necesarios para ocupar ese espacio de dicho cuerpo. Ese es volumen. Y capacidad es la cantidad de espacio que tiene disponible un cuerpo que puede almacenar otra sustancia. Entonces, esa unidad que vamos a utilizar de capacidad es un litro. Entonces, acordémonos de cuando usted va a tomar, por ejemplo, un litro de agua. El volumen sería el espacio de plástico que es necesario para construir esa botella. Y la capacidad es el líquido que puede almacenar adentro de esa botella. Entonces la capacidad sería un litro. Y la equivalencia entre volumen y capacidad la tenemos acá. Un litro equivale, esto es, un litro equivale a un decímetro cúbico. Un litro equivale a un decímetro cúbico. Entonces, cuando tú vas a tomar una botella de agua de un litro, estás consumiendo un decímetro cúbico. Recordemos que un decímetro cúbico tiene 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. O sea que un litro tiene en centímetros cúbicos 1000 centímetros cúbicos. Un litro equivale a 1000 centímetros cúbicos. O también podemos decir que un litro equivale a 1000 mililitros. 1000 mililitros. Y aquí están las unidades que utilizamos para medir capacidad. Entonces, unidad fundamental, el litro. Y el litro, entonces, unidades más pequeñas, el decilitro, centilitro y mililitro. Un litro tiene 1000 mililitros. Unidades más grandes, el decalitro, hectolitro y kilolitro. Y esas son nuestras unidades de capacidad. Y pues para relacionarlas con el volumen, entonces decimos que un litro equivale a un decímetro cúbico. Bien, ya recordamos nuestras unidades para medir distancias, áreas y volúmenes. Entonces vamos a iniciar nuestra explicación de volúmenes, de cuerpos geométricos. Tenemos acá una pirámide. Aquí tenemos una pirámide. Y al lado derecho tenemos un prisma. Este es un prisma. Por definición,
un prisma es un cuerpo geométrico que tiene una figura llamada polígono de base, que va a ser la misma figura que vamos a encontrar en la base superior o en la tapa. Entonces, un prisma se caracteriza porque la misma figura que tiene de base inferior es la misma figura que tiene de base superior, y las caras laterales son rectángulos. En cambio, una pirámide se caracteriza porque tiene un polígono en su base inferior, y por cada lado que tenga ese polígono vamos a tener un triángulo. Las caras laterales son triángulos, por tanto terminan en una cúspide en la parte superior. Estamos hablando de pirámides rectas y de prismas rectos. Y si quieres ampliar la información, acá te dejo en esta descripción del video un link para que profundices esa información. Bien, la pregunta que nos interesa en esta diapositiva, fíjense una cosa, que la misma figura que tiene de base inferior la pirámide es la misma figura que tiene de base inferior el prisma. Entonces tienen como características estas dos figuras que tienen exactamente esa misma base, y también tienen como característica que ambas figuras tienen la misma altura. Entonces la altura de este prisma va a ser la misma altura de esta pirámide. La misma altura de la pirámide. Entonces la pregunta que quiero realizar es: imaginemos que esta pirámide la volteamos y la llenamos de agua, como si fuera un tanque que podemos llenar de agua. Y este prisma, hagamos de cuenta que va a ser un tanque que también puede contener agua. ¿Cuántos tanques de agua de forma de esta pirámide podemos llenar para llenar el prisma? Espero que responda a esa pregunta y la vamos a contestar en 1, 2, 3. Resulta que si volteamos este prisma, lo llenamos de agua y empezamos a llenar con tanques de agua de esta forma de la pirámide, vamos a llenar depositando el agua dentro del prisma. Entonces cabe una y se llena hasta acá. Cabe otra, se llena hasta acá, y cabe otra y se llena. Es decir, que el volumen de un prisma equivale a 3 veces el volumen de una pirámide. O también se puede decir, el volumen de una pirámide es el volumen del prisma dividido entre 3. Muy bien. Entonces vamos a mirar los prismas. Volumen de un prisma recto. Entonces un prisma es un cuerpo geométrico formado por dos caras planas poligonales, paralelas e iguales, que se llaman bases. Y esas bases están en la parte inferior, es decir, si tenemos un triángulo en la parte inferior, tenemos un triángulo igual en la parte superior. Si tenemos un cuadrado en la parte inferior, tenemos el mismo cuadrado en la parte superior. Un rectángulo inferior, un rectángulo igual en la parte superior. Un pentágono exactamente igual. Un hexágono exactamente igual. Y esas se llaman bases. Y tantas caras laterales rectangulares como lados tiene cada base. Entonces, si acá hay un triángulo, pues acá vamos a tener en sus caras laterales 3 rectángulos. Si acá tenemos un cuadrado, pues entonces tendremos en sus caras laterales 4 rectángulos. Un rectángulo, tenemos en las caras laterales 4 rectángulos. Un pentágono tiene 5 lados, entonces van a haber 5 rectángulos en sus caras laterales, y así sucesivamente. Para hallar el volumen de cualquier prisma recto, vamos a calcular el área de la base. Entonces acá el área de un triángulo, y lo multiplicaríamos por la altura de ese prisma.
Entonces, para calcular el área de cualquier prisma, vamos a calcular el área de la base, lo multiplicamos por la altura. Aquí calcularíamos el área de la base y la multiplicamos por la altura. Acá, de la misma manera, área de la base y lo multiplicamos por la altura. Área de este pentágono y lo multiplicamos por la altura. Ese es el volumen para cualquier prisma. Área de la base de este hexágono multiplicado por la altura. Y recordemos que el nombre del prisma lo da la figura que tenga como base. Entonces este se va a llamar un prisma triangular. Este se llama un prisma cuadrangular, un prisma rectangular, un prisma pentagonal y un prisma hexagonal. Muy bien, importante que identifiquemos el nombre de cada prisma. Entonces vamos a empezar con el prisma triangular. Vamos a decir que tenemos un prisma triangular que mide en sus bases son triángulos equiláteros de 6 centímetros. 6 centímetros, 6 centímetros, 6 centímetros. Esta cara mide 6 centímetros, 6 centímetros, 6 centímetros. Y la altura va a ser 15 centímetros. Entonces, el volumen de este prisma triangular va a ser el área de la base. Área de la base sería el área de un triángulo equilátero de 6 centímetros de lado, multiplicado por la altura, que es 15 centímetros. Entonces tenemos que calcular el área de la base. Como dijimos que teníamos un triángulo equilátero, entonces tenemos acá un triángulo que mide 6 centímetros por 6 centímetros por 6 centímetros. Y el área de un triángulo es base por altura sobre 2. La base sabemos que es 6. Entonces la base es 6. Tenemos que multiplicarlo por la altura, pero la altura no la conocemos, porque la altura es esta medida que es completamente vertical de ese triángulo. Pero la podemos hallar, esa altura, porque tenemos aquí un triángulo rectángulo que tiene 6 centímetros de diagonal y acá sería la mitad de 6, este sería 3 centímetros. Entonces aplico el teorema de Pitágoras para hallar la altura. Entonces tenemos que a al cuadrado es igual a c al cuadrado, siendo este lado c y este lado b. Es igual a c al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces nos queda que a al cuadrado es igual a 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Es decir, que a al cuadrado es 36 menos 9. Y 36 menos 9 nos da 27. Es decir, que a al cuadrado es 27. Y sacando la raíz cuadrada a ambos lados, nos queda que a es la raíz de 27. Y si hacemos en la calculadora la raíz de 27, entonces obtenemos la altura. La raíz de 27, ¿qué sería? Vamos a hacerla acá. En la calculadora. La raíz de 27. Y la raíz cuadrada de 27, que sería 5.19. 5.19. Entonces el área me quedaría 6
por 5.19 dividido entre 2. 6 por 5.19 me daría 31.14 dividido entre 2. 31.14 dividido entre 2 me da 15.57. 15.57. Entonces ya tenemos el área de la base, que sería 15.57 centímetros cuadrados multiplicado por la altura, que sería 15. Entonces 15.57 por 15, que me daría 233.55 centímetros cúbicos. 233.55 centímetros cúbicos. Entonces tenemos que un prisma triangular que tiene como base inferior y base superior un triángulo equilátero de 6 centímetros de lado y una altura de 15 centímetros, tendrá un volumen de 233.55 centímetros cúbicos, es decir, que necesitamos 233 cubitos y un para ocupar ese espacio. Muy bien. Siguiente figura, entonces tenemos un prisma cuadrangular. Recordemos que el volumen de un prisma siempre se va a calcular como área de la base por la altura. Si tenemos que esto es un cuadrado, la base es un cuadrado de 5 centímetros por 5 centímetros, entonces tendremos que el área de la base, que es el área del cuadrado, será lado por lado, que es 5 por 5. Es decir, el área de la base nos da 25 centímetros cuadrados. Y la altura, vamos a decir que es 11 centímetros. Entonces, esta área de la base la vamos a multiplicar por, tenemos el área de la base, 25 centímetros cuadrados por 11 centímetros, que es la altura. Y eso nos da 25 por 11, que sería 275 centímetros cúbicos. 275 centímetros cúbicos. Es decir, que necesitamos 275 cubitos de 1 centímetro cúbico para ocupar este espacio de este prisma cuadrangular. Un prisma rectangular. Vamos a decir que en la base es un rectángulo de 3 centímetros por 5 centímetros y la altura son 15 centímetros. Entonces tengo que hallar el área de la base. El área de la base en este caso es un rectángulo. Es un rectángulo. Entonces el área de la base, que será un rectángulo, que es base por altura. Y base por altura sería 5 por 3. Que nos daría 15 centímetros cuadrados. Es un rectángulo, Entonces el área de la base nos dio 15 centímetros cuadrados por la altura, que sería 15 centímetros. Entonces me quedaría 15 por 15. Y 15 por 15 nos da 225 centímetros cúbicos. Es decir, que para ocupar este espacio de un prisma rectangular que tiene una base de 5 por 3 y una altura de 15 centímetros, necesitaríamos 225 cubitos de 1 centímetro cúbico para ocupar ese espacio. Vamos acá. Entonces tenemos un prisma pentagonal. Vamos a decir que ese prisma tiene 12 centímetros. Tiene 12 centímetros de altura y tiene un lado
de 3 centímetros. Entonces vamos a hacer la figura de un pentágono, y vamos a representar esa figura que tiene 3 centímetros en cada lado. 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros y 3 centímetros. Y vamos a recordar que un polígono regular lo podemos descomponer en triángulos iguales. Triángulos iguales, como está dividido en 5 partes, entonces quiere decir que cada ángulo de estos, como es una vuelta completa, serían 360 grados dividido entre 5, que me daría 72 grados, 72 grados, 72 grados, 72 grados, 72 grados. Y vamos a dibujar un triangulito de esos. Entonces, y le ponemos las medidas. Este mide 3 centímetros. Vamos a trazar la altura de ese triangulito. Como este era 72 grados, dividido entre 2, me quedaría que cada ángulo de estos sería 36, porque 36 más 36 serían 72. Si este mide 36, este medirá 54 y este 90. Entonces vamos a tener acá un triángulo que tiene 54 grados y acá tiene la mitad de 3, tiene 1.5 centímetros. Luego esta altura, por razones trigonométricas, aplicando la tangente de 54 grados, será opuesto sobre adyacente 1.5, entonces A es 1.5 por tangente de 54. 1.5 por la tangente de 54 grados, que me daría 2.06. Vamos a aproximarlo a 2.1. 2.1 centímetros. Esa es la altura de cada uno de los triángulos. Y bueno, ya sabemos que el área de un polígono regular, a la altura o el apotema, es lo mismo, es 2.1 centímetros. El área de un polígono regular, en este caso de este pentágono, sabemos que el área de un polígono regular es el perímetro multiplicado por el apotema dividido entre 2. Entonces el perímetro es 3 más 3, 6 más 3, 9 más 3, 12 más 3, 15. Entonces perímetro es 15. El apotema, que lo hallamos, es la misma altura del triángulo, nos dio 2.1, 15 por 2.1, dividido entre 2. Entonces, el área de este pentágono es 15 por 2.1 dividido entre 2. Vamos a hacer aquí esa operación. Entonces, 15 por 2.1 igual dividido entre 2. Y eso es igual a 15.75. 15.75. Entonces, el área de la base, que es un polígono, nos dio 15.75 centímetros cuadrados. Y lo vamos a multiplicar por la altura. La altura es 12. Entonces me quedará 15 multiplicado 15.75 multiplicado por 12. Y eso nos da 189. Luego el volumen de ese prisma pentagonal es 189 centímetros cúbicos. Y esa es la respuesta. Ahora nos vamos para el área de un prisma hexagonal.
el área de la base va a ser un prisma hexagonal. Entonces, recordemos que un prisma hexagonal tendrá, vamos a hacer acá el esquemita del hexágono. El hexágono tiene 6 lados. Vamos a decir que cada lado mide 6 centímetros y que la altura es 25 centímetros. Pues acá tiene 6, 6, 6, 6, 6 y 6. El área de la base acá es el área de un hexágono. Entonces vamos a hallar el área de la base, que es el área de un hexágono. Área de un hexágono. Entonces el área del hexágono sería perímetro multiplicado por el apotema dividido entre 2. Perímetro, entonces está 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6, que es 6 veces 6, es decir, 6 por 6, 36, multiplicado por el apotema. El apotema es la altura de uno de esos triángulos, porque el hexágono se caracteriza porque tiene 6 triángulos equiláteros. Entonces, el hexágono en particular tiene puros triángulos equiláteros. Si dibujamos un triángulo de esos, entonces, como son equiláteros, medirían 6, 6 y 6. Y tenemos que hallar esta altura. Entonces, tomamos este triángulo que tendría 6 de diagonal, la mitad de 6, este ladito sería 3, y tenemos que hallar esa altura. Entonces utilizamos el teorema de Pitágoras, que dice que a al cuadrado, si esto es c y esto es b, entonces, porque b es 3, que es la mitad de 6, entonces, vamos a borrar este 6, tendríamos que este triángulo tiene 6, 3 y la altura que la vamos a hallar. Y entonces la altura sería c al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces a al cuadrado es igual, c al cuadrado sería 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Eso daría 36 menos 9. Es decir que a al cuadrado es igual a 27. Es decir que a es igual a la raíz cuadrada de 27. Entonces la altura de ese, o el apotema de ese hexágono, es raíz cuadrada de 27. Entonces acá quedaría 27, 36 por 27 sobre 2. Y haciendo esa operación, 36 por 27 sobre 2, me queda 36 por 27 igual dividido entre 2, que me da 486. Entonces, el área de la base sería el área del hexágono, que lo acabamos de hallar, y es raíz de 27. 36 por raíz de 27 sobre 2. Entonces vamos aquí a repetir, que me quedaría raíz de 27 multiplicado por 36 dividido entre 2. O sea que esa área es 93.53. Entonces el área de la base sería el área del hexágono, que me dio 93.53. 93.53 es el área de nuestro hexágono en centímetros cuadrados, multiplicado por la altura, que es 25. Ese será el volumen. Entonces el volumen es esa medida por 25. Y nos dio 2338.27. Aproximadamente 2338.27 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen de nuestro prisma
hexagonal. Bueno, el volumen de una pirámide recta. Recordemos que una pirámide es un cuerpo geométrico que tiene como base un polígono cualquiera y sus caras laterales son triángulos que se juntan en la parte superior en un vértice común llamado cúspide. Entonces, por ejemplo, si tenemos esta pirámide que tiene como base un triángulo y termina arriba en una cúspide, la llamamos pirámide triangular. Si tenemos una pirámide que tenga un cuadrado de base, llamaríamos pirámide cuadrangular. Si tuviéramos una pirámide que tiene un pentágono como base, pirámide pentagonal, y así. El nombre de la pirámide lo da la base. Y el volumen de una pirámide se calcula de la misma manera que un prisma, es decir, el área de la base por la altura, pero a diferencia del prisma, le vamos a dividir entre 3. Entonces, por ejemplo, para calcular el volumen de una pirámide que tiene un triángulo abajo, por ejemplo, vamos a decir que ese triángulo mide 12 centímetros. Es un triángulo equilátero que mide 12 centímetros, 12 centímetros, 12 centímetros. Y la altura, vamos a decir que es 35 centímetros. Recordemos que la altura es una medición completamente vertical. Es decir, desde el punto medio de acá, de la base, hasta el vértice superior. Punto medio de la base hasta el vértice superior. Esa es la altura, es una altura completamente vertical. Entonces, bueno, tenemos que hallar el área de un triángulo equilátero que mide 12 por 12 por 12. Entonces tengo, para hallar el área de un triángulo equilátero que tiene 12 por 12 por 12, tengo que digamos, para hallar el área de ese triángulo, entonces sería la base multiplicado por la altura dividido entre 2. La base es 12. Pero la altura no la conocemos porque la altura es una línea completamente vertical acá. Entonces, para hallar esa altura, formamos un triángulo acá rectángulo que tenía las medidas 12. Por acá tiene la mitad de 12, que es 6. Y esta sería la altura que la vamos a hallar por el teorema de Pitágoras. Entonces me queda que la altura al cuadrado es igual, esta hipotenusa la llamamos C, este lado lo llamamos B. Entonces sería el lado más largo al cuadrado menos el lado más corto al cuadrado, que sería 12 al cuadrado menos 6 al cuadrado. Eso es a al cuadrado. Y me queda que a al cuadrado es 144 menos 36. O sea que a al cuadrado es 144 menos 36, que me dará 108. Entonces quedaría 8 y 6, 14, va una, 1 y 3, 4, listo. 108 es la diferencia. Ahora saco la raíz a ambos lados y me quedaría que esa altura es la raíz de 108. Es decir, que la raíz de 108 acá en nuestra calculadora nos daría 108, la raíz es 10.39. Es decir, que esta altura que necesitábamos del triángulo es 10.39. Esta altura que está acá, de este triángulo que está acá abajo, que es un triángulo equilátero de 12 por 12 por 12, hallamos la altura que es 10.39. Entonces, el área de ese triángulo es la base, que es 12, por la altura, que sería 10.39. ¿Qué hicimos? Pues tomamos este triángulo, lo dibujamos aquí arriba y estamos calculando, digamos, es como si está horizontal porque está como base, lo ponemos vertical y estas son las medidas de ese triángulo que está como base, 12 por 12 por 12, y teníamos que hallar la altura que nos dio 10.39.
Entonces el área de ese triángulo que está como base es la base por la altura sobre 2. La base es esta medida 12 por la altura que la hallamos 10.39 dividido entre 2. Y es decir que el área de ese triángulo que está como base nos da 12 por 10.39 dividido entre 2. 12 por 10.39 dividido entre 2. 62.34. 62.34 centímetros cuadrados. Y bueno, el área de la base, hallamos el área del triángulo que está como base, nos dio 62.34 centímetros cuadrados y eso lo tenemos que multiplicar por la altura, que es 35, y lo tenemos que dividir entre 3. Entonces 62.34 por 35. 62.34 por 35 nos da 2189, 2181,9. 2181,9. Entonces acá 2181,9. 181,9 dividido entre 3. Entonces 2181.9 dividido entre 3. 2181.9 dividido entre 3 nos da 727.3 centímetros cúbicos. 0.3 centímetros cúbicos. Y ese es el volumen de esa pirámide triangular. Vamos con una pirámide cuadrangular. Entonces hacemos lo mismo. El volumen de una pirámide es el área de la base multiplicado por la altura. Y luego dividido entre 3. Entonces vamos a hallar el área de la base. El área de la base es un rectángulo. Vamos a decir que ese rectángulo es 2 y 3. Entonces el área de ese rectángulo, sabemos que el área de un rectángulo es base por altura, entonces será 3 por 2, es decir, 6 centímetros cuadrados. Esto está en centímetros y en centímetros. Y la altura, vamos a decir, es la distancia que hay desde el punto medio de la base hasta acá. Es una distancia completamente vertical. Entonces esa es la altura. Y la altura vamos a decir que es 11 centímetros. 11 centímetros. Entonces, 11 centímetros. Luego, el volumen de la pirámide será el área de la base, que me dio 6 centímetros cuadrados, multiplicado por la altura, que es 11 centímetros, y vamos a dividirlo entre 3. Entonces, aquí la operación, 6 centímetros cuadrados por 11 centímetros dividido entre 3. Simplificamos 6 y 3. 6 dividido entre 3 me da 2. 3 dividido entre 3 me da 1. Y 2 por 11 me queda 22. Entonces, ese resultado es 22 centímetros cúbicos. 22 centímetros cúbicos. Es el volumen de la pirámide. Muy bien. Ese es el volumen de la pirámide, 22 centímetros cúbicos, es decir que para ocupar ese espacio necesitamos 22 cubitos de 1 centímetro cúbico. Volumen de una pirámide pentagonal. Entonces siempre el volumen de la pirámide, fíjense que es la misma fórmula para todas las pirámides, área de la base multiplicado por la altura y dividido entre 3. Bueno, entonces si decimos que esta pirámide pentagonal tiene como base un pentágono, es decir, una figura, un polígono regular de 5 lados que tiene 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros es
es un polígono regular, es decir, que todos los lados de la base son 3 centímetros, tiene la misma medida. Bueno, y el apotema, como vimos en un ejercicio anterior, para un polígono, un pentágono de 3 centímetros es 2.1. Entonces, el área de un pentágono, recordemos que un pentágono es un polígono regular y el área de un polígono regular se halla de la siguiente manera: perímetro por apotema, y eso dividido entre 2. El perímetro entonces es la suma de todos sus lados. El perímetro de este pentágono es 3 más 3 más 3 más 3 más 3, que me da 15 centímetros. Multiplicado por el apotema, que es la altura de un triangulito de esos, porque recordemos que el pentágono lo puedo dividir en triangulitos iguales, y este sería uno de esos triangulitos que tiene de altura o de apotema 2.1. Entonces, por 2.1, el área de ese pentágono sería 15 por 2.1 sobre 2. Entonces hacemos en la calculadora 15 2.1 sobre 2, que sería 15 por 2.1 igual dividido entre 2, que me daría 15.75. Esa es el área de la base, 15.75 centímetros cuadrados. Entonces, aquí el área de la base, el volumen de la pirámide sería el área de la base, que es 15.75 centímetros cuadrados, por la altura. Vamos a decir que la altura es 20 centímetros, que la altura sería la distancia desde este punto medio hasta el vértice superior. Esa sería la altura de la pirámide. Entonces la altura 20 centímetros y dividido entre 3. Entonces la operación me quedaría 15.75 por 20 dividido entre 3. Vamos a hacerlo acá en la calculadora. 15.75 por 20 igual dividido entre 3. Y eso nos da 105 centímetros cúbicos. Es decir, que para ocupar este espacio de esta pirámide necesitamos 105 cubos de 1 centímetro cúbico. Vamos para la pirámide hexagonal. Entonces, volumen de una pirámide es el área de la base por la altura dividido entre 3. Entonces, la base en este caso es un hexágono. Un hexágono, recordemos, lo podemos descomponer en triángulos iguales, es decir, en 6 triángulos que van a ser triángulos equiláteros en el caso de la pirámide hexagonal. Entonces, si dibujamos un triangulito de estos que está ahí como base, va a tener todos sus lados iguales, porque en el caso del hexágono vamos a decir que mide 5 centímetros de lado. Entonces quiere decir que cada triangulito de estos mide 5, son triángulos equiláteros. Siempre un hexágono tiene triángulos, los que forman ese hexágono serían 6 triángulos equiláteros. Entonces tendría la misma medida del lado, sería la misma medida de todos los lados del triángulo. Y para hallar el área de un hexágono, sabemos que el área de un polígono regular es perímetro por apotema dividido entre 2. El perímetro del hexágono, como tiene 6 lados de 5 centímetros cada uno, sería 30 centímetros. Por el apotema. El apotema es la altura de uno de esos triangulitos. Entonces tenemos que hallar el apotema. Tomamos aquí este triángulo y por el teorema de Pitágoras, este lado mide 5, este lado de la mitad de 5 medirá 2.5,
2.5, y ahí hallamos la altura o el apotema de ese triángulo. Entonces me queda que a al cuadrado, esto es c, esto es b, entonces me queda que a al cuadrado es c al cuadrado menos menos b al cuadrado. Aquí es b. Menos b al cuadrado. Entonces me queda que ese apotema al cuadrado es c al cuadrado, que sería 5 al cuadrado, que sería 25, menos b al cuadrado, que sería 2.5 al cuadrado. Vamos a mirar acá, 2.5 al cuadrado, 2.5 al cuadrado, que me da 6.25. Entonces a al cuadrado sería la resta de 25 menos 6.25. Entonces aquí tenemos 25 menos 6.25, que nos daría 18.75. 18.75, es decir que sacando la raíz cuadrada a ambos lados, me queda que a es la raíz cuadrada de 18.75. Y la raíz cuadrada de 18.75 sería 18.75, la raíz cuadrada sería 4.33. Bueno, entonces la altura o el apotema que estamos buscando acá para hallar el área del hexágono, perímetro 30 por el apotema, que nos dio 4.33 dividido entre 2. Eso quiere decir que el área de la base de esa pirámide, que es el área del hexágono, es 30 por 4.33 dividido entre 2. Entonces, 30 por 4.33 dividido entre 2. 64.95. El área de esa base es 64.95 centímetros cuadrados, que lo tenemos que multiplicar por la altura. Vamos a decir que esa altura es 19 centímetros. Entonces ya tenemos el área de la base, que la hallamos, que es el área de este hexágono, que nos dio perímetro por apotema sobre 2, 64.9. Entonces el área de la base es 64.9 centímetros cuadrados, que lo vamos a multiplicar por la altura. Y la altura acá es la distancia que hay desde el punto medio de la base hasta el vértice superior, que vamos a decir que es 19 centímetros. Y eso lo vamos a dividir entre 3. 64.9 por 19 dividido entre 3. Entonces, 64.95 exactamente, ¿no? 95. 64.95 por 19 dividido entre 3. 64.95 por 19 dividido entre 3. Eso nos da 411.35. Entonces el volumen es 411.35. 411.35 centímetros cúbicos. Y esa es la forma de hallar el volumen de una pirámide que tiene como base un hexágono. Cilindro. El volumen de un cilindro se halla lo mismo que el prisma. Área de la base por la altura. Solamente que el área de la base, esta base, es un círculo. Vamos a decir que ese círculo tiene 3 centímetros de radio. Y como nosotros sabemos el área de un círculo, la hallamos como pi multiplicado por r al cuadrado. Es decir, pi multiplicado por 3 al cuadrado. Es decir, 3 al cuadrado me da 9 multiplicado por pi. Generalmente se escribe así, pero si tú quieres hacer la multiplicación, sabes que pi es 3.1415, entonces multiplicas 9 por el número pi. Entonces vamos a multiplicar acá para que lo podamos hacer de esa misma manera. Sería
9 multiplicado por pi, que nos da 28.27 centímetros cuadrados. Ya hallamos el área del círculo, que es el área de la base. En este caso la base es un círculo. Entonces el área de la base nos dio 28.27 centímetros cuadrados. Y vamos a multiplicarlo por la altura. Vamos a decir que la altura es 10. Bueno, vamos a decir que la altura es 21. Entonces por 21. Hacemos esa multiplicación, 28.27 por 21. 28.27 por 21. 28.27 por 21. Y eso nos da 593.67. 593.67 centímetros cúbicos. Es decir, que para este cilindro que tiene radio 3 y altura 21 centímetros, el volumen es el área de la base por la altura. El área de la base es el área de un círculo, que nos dio 28.27 centímetros cuadrados por la altura, que es 21, y nos da 593.67 centímetros cúbicos. Es decir, que para ocupar ese espacio necesitamos cantidad de cubitos 593 y casi otro cubo en centímetros cúbicos para rellenar ese espacio. Volumen de un cono. El volumen de un cono es la misma relación que hay entre un prisma y una pirámide. Entonces tenemos el volumen del cono, que va a ser el volumen del cilindro dividido entre 3, es decir, el área de la base del cono por la altura del cono, que esa sería el volumen de un cilindro, y para que me quede de un cono dividido entre 3. El área de la base, vamos a decir que el radio es 5 centímetros y la altura es 15 centímetros. Entonces debemos primero hallar esta área de la base. Entonces el área de la base, que será el área de este círculo, y el área del círculo sabemos que es pi por r al cuadrado. Entonces va a ser pi por el radio, que es 5 al cuadrado, es decir, 25 pi. 5 al cuadrado, 5 por 5, 25, multiplicado por pi. Y si quiere escribirlo, lo puede dejar así, pero si quiere escribirlo como decimal, sería 25 multiplicado por el número pi. 25 multiplicado por el número pi. Y eso nos da 78.54 aproximadamente. 78.54 centímetros cuadrados, que sería el área de la base. Y el área de la base lo tenemos que multiplicar por la altura, que es 15 centímetros. Entonces por 15 centímetros y dividido entre 3. Y eso nos da 78.54 por 15. 78.54 por 15 dividido entre 3. 392.7 centímetros cúbicos. Es decir, que ese cono tiene un volumen de 392.7. Vamos a mirar acá un momentico. 392.7 centímetros cúbicos. 392.7 centímetros cúbicos. Ese sería el volumen de un cono. Ahora una esfera. Vamos a decir que esa esfera tiene 9 centímetros de radio. Entonces el volumen de una esfera está dado por esta expresión, que sería 4/3 de pi por el radio, que el radio es 9,
elevado al cubo. Entonces hacemos esa operación, 9 elevado al cubo, que es 9 por 9 por 9. Entonces me queda 9 elevado a la 3, que es 9 por 9 por 9, que me da 729. Entonces es 4 tercios por pi por 729. Bueno, 7 y 2, 9 y 9, 18. Este número sí lo podemos simplificar entre 3. Entonces, tercera de 3, 1. Tercera de 729 sería... Tercera de 729 sería 729 dividido entre 3, que me da 243. 243. Ahora sí, entonces me queda 4 multiplicado por pi por 243. Y dividido entre 1, pues queda el mismo resultado. Entonces me queda 4 por 243. Entonces 4 por 243, que me da 972 por pi. Y 972 por pi, 972, 900, vamos a rectificar, 4 por 243 me da 972. Bien, 972 multiplicado por pi nos da 3053.6. 3053.6 centímetros cúbicos. Es decir, que necesitamos 3053 cubitos y casi otro para ocupar el espacio para rellenar esa esfera. Bueno, espero que les haya servido esta explicación de volúmenes para que hagamos un tallercito, un trabajo sobre cómo hallar el volumen de cada figura que hemos mostrado acá. Les deseo que tengan un muy feliz día.